Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, compañeros. Nosotros les explicaremos acerca de la escultura contemporánea. Esta se puede referirse a la totalidad de la edad contemporánea o simplemente restringirse a lo que es el siglo XX e incluso lo que es el posterior de la Segunda Guerra Mundial. Las principales características de esta escultura es que no fue basada simplemente en escultores, sino también se expandió a los que son pintores. En este caso tenemos un fiel ejemplo como es Pablo Picasso. Las técnicas más utilizadas en esta escultura contemporánea tienen como objetivo crear formas y armonías voluminosas en el espacio. Las técnicas más utilizadas se puede mencionar que es la fundición, que fue a partir del siglo XX, que también surgió otra técnica como es el ensamblaje, la soldadura y el uso de materiales industriales. Los materiales más utilizados fueron la piedra, la arcilla, materiales de madera. Se puede decir que en este periodo surgió una gran idea que cualquier objeto puede ser arte. La escultura orgánica u organicista. Esta escultura no abandona las tendencias de lo que es el abstractismo en la escultura contemporánea. Sin embargo, dentro de esta escultura se maneja mucho y se emparenta con lo que es el figuratismo. A su vez, ellos tratan de plasmar la figura humana con el entorno natural. Es por ello que uno de los mayores exponentes de este tipo de escultura es del inglés Henry Moore. Henry Moore nació en el año de 1898 y murió en el año de 1986. Es una de las personas más importantes del siglo XX como escultor orgánico. Obviamente este tipo de escultor adoptó tendencias tales como las renacentistas de Miguel Ángel y también el abstractismo aerodinámico de Picasso. También pasó un poco por lo que es el arte precolombino, siendo su fuente de inspiración la vida y la naturaleza como tal. Dentro de su forma escultórica resaltan varios tipos de nuevas formas, como es una persona que maneja mucho lo que es la línea curva. En este caso, tanto las líneas cóncavas y convexas han sido una de las partes más importantes de sus formas escultóricas. Al tener Moore un estilo personal e inconfundible, se valora mucho lo que es la masa y el contraste con el hueco. Es por ello que sus figuras tienen un predominio en lo que quieren transmitir los sentimientos de manera interna. Es por eso que transmiten también fuerza, vitalidad, y sus figuras son de un tamaño impresionante, pues son coloridas. En este punto también se debe hablar de Barbara Hepworth. Barbara Hepworth, nacida en el año de 1903 y fallecida en el año de 1975, es una escultora del movimiento organicista. Dentro de esto, a pesar de que ella tuvo una estrecha relación con Moore, sus estilos son muy diferentes. Ambos mantienen un interés propio por lo que es el abstracto. Sin embargo, el principal enfoque o la principal inspiración de esta escultora fue Brancusi, pues le gusta proyectar sus formas ovales. También proyecta lo que es una escultura muy pulida, táctiles y refulgentes. Es así que mantienen un estilo tipo espejo, el cual proyecta la luz de un lado y la absorbe por otro, generando esbozos de luz y sombra a la vez. Finalmente tenemos a Anthony Caro. Anthony Caro nació en el año de 1924 y falleció en el año de 2013. Anthony Caro es un claro representante de lo que es el abstractismo total. Pese a que trabajó con Henry Moore y fue su mentor, Caro fue el vivo ejemplo de que el alumno superó al maestro, pues alcanzó lo que es el abstractismo total. Es así que no tiene connotaciones figurativas, por lo cual es muy difícil poder adivinar qué representan cada una de sus figuras. Dentro de la forma de trabajar de Caro se mantiene un estilo de preparación tipo assemblage, dentro de lo cual utiliza chatarra, materiales como planchas, entre otros, preferiblemente industriales,
con lo cual al final les da un toque de pintura en color, dejando así sus obras de abstracto total. Saludos, yo les voy a hablar sobre el expresionista, como Giacometti, que es escultor y pintor suizo. Albert Giacometti representó como nadie la soledad y el aislamiento del ser humano en el siglo XX. Sus típicas esculturas de una delgadez extrema son muy reconocibles y admiradas, con una excelente vuelta al arte figurativo. Giacometti nació en un ambiente artístico. Su padre Giovanni fue un pintor expresionista. Inició el dibujo en la Escuela de Artes y Oficios de Ginebra y después se trasladó a París, vanguardista, donde entró en contacto con los cubistas y más tarde con el grupo surrealista, que lo acogió en los años 30. Es ahí donde Giacometti empieza a trabajar en dos de sus obsesiones: el simbolismo de los objetos y la reducción de la materia. Ese momento de cómo se hacía cada vez más pequeña, pero sin perder la intensidad, y observando intacta su propia identidad. Ahí lo tuvo claro. Su objetivo era llegar allá donde la forma humana empieza a disolverse, alargadas, extremadamente delgadas y de una superficie rugosa, áspera. Son seres humanos de tamaño natural, solos en grupo de extremidades muy largas que parecen hechos solo de piel y huesos. En el caso de Giacometti, las nítidas formas angulosas con facetas y planos muy visibles. Gran escultor neoclásico, es puro concepto abstracto. También tenemos a otro expresionista, que es Eugeni Derevianco. Eugeni Derevianco es un escultor, expresionista, artista y profesor del arte ucraniano. Nació el 7 de enero de 1968. Desde la infancia, Eugeni mostró inclinación por la expresión artística. Empezó en la Academia Nacional de Bellas Artes y Arquitectura en 1995. En el 2003 fue nombrado miembro de la Unión Nacional de Artistas de Ucrania. Las obras de Eugeni Derevianco están encuadradas dentro del estilo expresionista, con elementos de simbolismo. Uno de los trabajos más conocidos de Eugeni Derevianco es la escultura pública conocida como el Monumento de Nikolai. Ha presentado obras en su Ucrania natal, en otros países como Grecia, Italia, España, Francia, Canadá y Estados Unidos. También tenemos a otro expresionista que es Miquel Barceló. Él decía que soy el especialista de la vida en crisis permanente. Así se define a sí mismo Miquel Barceló, uno de los artistas españoles contemporáneos más cotizados y reconocidos internacionalmente. Su capacidad de comunicación va pareja a la proyección y variedad de su obra. Enormes lienzos, pequeños dibujos, murales, grabados, ilustraciones para libros, cerámica, esculturas de materiales que buscan las transparencias. Barcelona no deja de trabajar y en 1995 es seleccionado para participar al Bienal de Venecia. 3 años después será testigo de la primera gran exposición retrospectiva organizada sobre su obra a cargo del Museo Art Contemporani de Barcelona. Gracias. El arte cinético. El arte cinético es una corriente de arte en que las obras tienen movimiento o asemejan tenerlo. Es una tendencia de las pinturas y de las esculturas contemporáneas creadas para dar la impresión del movimiento. El arte cinético y el arte óptico
son corrientes artísticas basadas en la estética del movimiento. Las primeras manifestaciones que se da del arte cinético se da por el año 1910 y tiene su mayor relevancia entre el año 1960 y 1970. El nombre de origen que se le da al arte cinético proviene de la rama de la mecánica, en la cual se estudia y analiza el comportamiento de los cuerpos y la fuerza que actúa sobre ellos. La mayoría de las obras del arte cinético son en el plano tridimensional, dejan a un lado el contexto del plano bidimensional. Entre sus mayores representantes tenemos a los siguientes. Alexander Calder nació el 22 de julio de 1898 en Lawton, Pensilvania, Estados Unidos, y falleció el 11 de noviembre de 1976 en Nueva York. Fue un escultor estadounidense. A pesar de ser hijo y nieto de escultores y de tener una madre pintora, decidió obtener un título de ingeniería mecánica, pero en el año 1923 decide asistir a una liga estudiantil de arte en Los Ángeles, donde recibe toda su influencia artística. Las obras de Alexander Calder en su mayoría son hechas de alambre y de metal suspendido, donde obtiene su movimiento a partir del aire que se encuentra en el ambiente. La obra más importante de Alexander Calder son las nubes flotantes, creadas en el año 1952 y 1953 en el auditorio de la Universidad Central de Caracas. Esta obra forma parte del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y fue creada para unir el arte y la tecnología, dándole como prioridad a uno de los 5 mejores auditorios con la mejor acústica del mundo. Jesús Rafael Soto nació en la ciudad de Bolívar, Venezuela, el 5 de junio de 1923 y falleció en París, Francia, el 14 de enero del 2005. Fue un artista venezolano, figura importante del arte cinético, que inicia y se desarrolla a finales del año 1950. En el año 1956 crea sus primeras obras. Su cinetismo se caracterizó por integrar en la obra la percepción del espectador en desplazamiento ante el objeto. A partir de la década de 1960 diseña obras de integración arquitectónica, como la decoración del interior del edificio de la UNESCO en París y el interior del Centro Nacional de Arte y Cultura de París. Entre sus obras más importantes tenemos La Esfera de Caracas, La Progresión en Amarillo, El Cielo de Soto, El Penetrable Azul, El Cubo Virtual Azul y Negro, entre otros. La obra de Jesús Soto recorrió por todo el mundo y formó parte de los principales movimientos e impulsadores del estilo artístico cinético. Liam Whittaker fue un artista plástico que adquirió su conocimiento de escultura en Utah, que luego la perfeccionó e experimentó también con el arte cinético. Viajaba mucho y a partir del año 1972 llega a la Antártida, donde construye un enorme reloj del sol. 4 años después recibe su título de Bellas Artes de la Universidad de Utah. A partir de eso, sus obras fueron construidas a partir o relacionadas al viento, donde tuvieron gran relevancia y reconocimiento internacional, permitiéndole crear un estudio en Utah. Sus obras de viento son expuestas en galerías, pero tienen su mayor relevancia en campo abierto. Entre sus obras tenemos Double Helix y Desert Flame, como se puede observar. El neofiguratismo o pintura neofigurativa es un movimiento artístico que surge en la segunda mitad del siglo XX. Se caracteriza por dar una vuelta al figuratismo frente a la abstracción, aunque algunos pintores tratan el tema de una manera informal y de una manera expresionista. Dentro del neofiguratismo, uno de los artistas más reconocidos es Fernando Botero. Nació en Colombia en el año de 1932. Incluso su estilo tiene un nombre propio, que es el boterismo. Tanto en la escultura como en la pintura, sus figuras son más robustas y gruesas de lo habitual.
Botero es uno de los artistas más cotizados en la actualidad y es uno de los artistas colombianos con más resonancia internacional. Temáticamente parece gustarle lo grotesco, por sus recurrentes imágenes deformadas. Se la puede interpretar desde una crítica sarcástica, ya que muestra a una sociedad llena de monstruos sobrealimentados y realizando todo tipo de acciones ridículas. Sus personajes desmesurados pueden ocupar en ocasiones incluso todo el lienzo sin dejar espacio para nadie más. Sus retratos muestran fealdad, pero no una fealdad moral, sino una fealdad estética. Una de las esculturas más conocidas del artista es Adán. En esta escultura no lleva desde una perspectiva religiosa, sino desde una vista paradigmática del patriarcado, ya que se muestra que Adán domina a Eva, que literalmente la mantiene a sus pies, y levanta a un niño como su trofeo. Podemos notar también que en esta escultura se notan claramente el gigantismo y el volumen de la masa corporal de los personajes. Otro de los artistas reconocidos del neofiguratismo es Jorge Figueroa Acosta. Es un escultor y pintor mexicano. Nació el 23 de abril de 1942 en Sonora, México. Estudió en la Escuela Nacional de Artes Plásticas de la Academia de San Carlos, considerada como la mejor escuela de artes en México. Dentro de sus obras, tanto en la pintura como en la escultura, se destaca la figura femenina. Aborda varias categorías estéticas en torno a la percepción de la mujer como tema central y rasgos semánticos que determinan su naturaleza. Dentro de estas categorías tenemos la exaltación de la belleza del cuerpo femenino, también otras cualidades como lo sublime, lo fantástico y hasta lo enigmático. Jorge Figueroa Acosta, en sus esculturas especialmente talladas en madera, realiza la deconstrucción de la forma de la figura femenina, que nace de este material noble y cuyas propiedades intrínsecas aportan gran riqueza a las figuras producidas. Además de la experimentación con diversas técnicas con el pirograbado, para trabajar en la madera y hacer notar su intención con lo femenino. Como una denuncia al pensamiento centrista, ha determinado la situación de la mujer en toda la historia de la humanidad. Por último, tenemos a Jorge Borges. Nació en Caracas el 28 de noviembre de 1931. Cuenta que en su infancia estudió en la Escuela de Artes Plásticas y Aplicadas, donde tuvo entre sus profesores a Alejandro Botero. Quizás ahí empezó su enamoramiento por las artes plásticas. En el taller de Carlos Cruz Diez trabajó como litógrafo y dibujante, entre otros oficios. Sus obras están enmarcadas dentro de las corrientes del neofiguratismo. Denuncia con un espíritu satírico los problemas y contradicciones de las sociedades en su tiempo. Su fuerza con la pintura y el dibujo lo convierte en un artista muy personal, capaz de transmitir momentos angustiosos, conmovedores o enigmáticos. Las obras de Jorge Borges han traspasado fronteras internacionales, llegando a exhibir en museos internacionales de países como Estados Unidos, Brasil, México y Alemania. Ha expuesto en museos como The Museum of Art Modern en Nueva York y el Museo de Arte Contemporáneo en México. El lenguaje de Borges gira en torno a los ejes del espacio, la memoria, el tiempo, viajes y el agua. El agua desempeña una función esencial
activadora de metáforas, espacios y recuerdos de la vida y de las obras de Jacobo. Esto se ve reflejado en obras como Reflejos del agua, Espejos del agua y Solo un nadador, en donde muestra la importancia del agua en sus obras. Bien, después de haber escuchado toda esta exposición de nuestros compañeros, vamos a resumir un poco el tema. ¿De qué trata esto? Vamos con la escultura organicista. Esta es una filosofía que promueve la armonía entre el hábitat humano y el mundo natural. Mediante el diseño se busca comprender e integrarse el sitio, los edificios, los mobiliarios y los alrededores para que se conviertan en parte de una composición unificada y correlacionada. Vamos después a continuar con la escultura expresionista, misma que no tuvo un sello en común de cada artista, sino más bien se reflejaba en su obra al sentir y la distorsión propia del expresionismo, y suele entenderse como una deformación de lo real para reflejar el contenido subjetivo del ser humano. Con la escultura cinética vamos a comprender que toda esta clase de escultura tiene que ver con la idea de movimiento en algún sentido. El observador de esta modalidad escultórica se encuentra ante algo inusual, por así decirlo, pero sus ojos observan que desde la quietud la escultura está cambiando. Finalmente, con la escultura neofigurativa, comprendemos que ésta preconizaba un retorno al objeto, del objeto a la realidad cotidiana. Es como traerlo de otra dimensión hacia nuestra realidad, y se vuelve a representar la realidad, en particular la figura humana, pero con las técnicas de informalismo suele tener un sentido de denuncia social, y se aprecian en tendencias expresionistas. Es así como nosotros podemos ver que toda esta escultura contemporánea logra más que todo plasmar el expresionismo hacia la realidad y de una u otra forma tratar de que todos los componentes, ya sean del objeto, de la plasmación, de lo que es la visualización por parte del público y también más allá de eso, el modo de expresión del artista, logra de cierta manera hacernos sentir que ese objeto en realidad existe y en realidad, más allá de estar frente a nuestros ojos, tiene, por así decir, su propio significado dentro de la realidad, como si fuera parte de nuestra propia percepción, como si fuera algo normal para nosotros verlo consecutivamente. Y pese a que nosotros lo veamos una y otra vez, este objeto puede cambiar y tomar diferentes perspectivas. Eso es todo lo que les podemos explicar, esperamos que les haya gustado y sin duda alguna, esta escultura contemporánea nos demuestra que nuestra imaginación puede llegar a ser real cualquier objeto, no importa cuándo ni dónde.